8 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias. Nos acompaña en nuestros estudios el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Expresidente, buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. De conocimiento público, la crisis por la que atraviesa el presidente de la República, Guillermo Lasso, con esta amenaza de juicio político en la Asamblea Nacional. Ayer ha sido aprobado el informe de la Comisión Ocasional del caso El Gran Padrino. Desde su condición de expresidente, ¿cómo mira la situación? ¿Qué cree que puede ocurrir con el caso del presidente Guillermo Lasso? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Como analizábamos en algún otro medio de comunicación sobre la situación que hoy se vive frente a la de Lucio Gutiérrez, yo les decía que es completamente diferente, porque en el caso de Lucio Gutiérrez, los que atentaron contra mi gobierno fueron las élites militares, los generales que traicionaron y que son los que dieron el golpe de Estado, el general Aguas, el general Hernán Ayala, comandante de la Fuerza Aérea, el primero Luis Aguas, comandante del Ejército, el jefe del Comando Conjunto, Víctor Hugo Rosero Barba. Hoy es el pueblo el que se moviliza. Y también una conclusión clarísima es que el pueblo pone presidentes, pero las oligarquías votan a esos presidentes. En el caso de Lucio Gutiérrez, ¿por qué le votaron a Lucio Gutiérrez? Porque especialmente para los jóvenes, si ustedes analizan las estadísticas, el gobierno de Lucio Gutiérrez sigue siendo el mejor en cifras de toda la historia del Ecuador, en el que más creció la economía, al menos en gobiernos democráticos, cerca del 9%. Pero ve que en su gobierno, perdón que le corte, presidente, pero en su gobierno, al inicio, digamos, las oligarquías fueron parte de... O sea, Guillermo Lasso fue integrante de su gobierno, estuvo Mario Canesa y algunos otros empresarios vinculados a las oligarquías porteñas, que le apoyaron. Sí, ¿qué pasó después? Pero parece que Guillermo Lasso no aprendió que uno tiene que gobernar en beneficio del pueblo, no en beneficio de las oligarquías. Pero ¿Por qué el golpe? ¿Usted le enseñó? ¿Por qué el golpe contra Lucio Gutiérrez? Aunque ya Guillermo Lasso había salido del gobierno, de estar en contacto directo, porque no solamente que el mío es el que tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador, sino que mi gobierno, como lo detallo en mi libro, que espero sacarlo en los próximos 2 meses, es el único que ha enfrentado, pero realmente, a la oligarquía. En mi gobierno encarcelamos a 5 banqueros que se robaron el dinero en el feriado bancario. En mi gobierno recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros en el feriado bancario. Y en mi gobierno, a diferencia de los últimos gobiernos que han condonado deudas a los más ricos del país, al Banco Pichincha, al Banco Guayaquil, a Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo, en mi gobierno incautamos bienes a los deudores morosos, entre ellos a Juan José Pons, asesor principal de Guillermo Lasso y que nuevamente se metió en problemas. Entre ellos incautamos bienes al hermano de León Febres Cordero, a Nicolás, al otrora llamado dueño del país, y que en paz descanse. Esto es lo que irritó a la oligarquía. La oligarquía se unió, la oligarquía costeña liderada por León Febres Cordero, la oligarquía de la Sierra liderada por Rodrigo Borja. Ellos compran a los generales traidores de los que mencioné, al general Luis Aguas, al general Hernán Ayala, al vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, y son ellos los que dan el golpe de Estado, son ellos los que al quitarme el respaldo se cae el gobierno. Y yo me enteré, y tengo que confesarle al pueblo ecuatoriano y pedirle perdón, dada la situación en la que estamos viviendo. Yo me enteré con más de 2 meses de anticipación. Los propios diputados social cristianos no estaban de acuerdo con el golpe y me pedían: presidente Gutiérrez, cambia la cúpula militar, no queremos un golpe de Estado. ¿Con quién hablaba en esa época? Yo recuerdo Cintia Viteri, legisladora, Pocho Harf, legislador, Pascual del Chopo, el jefe de bloque. ¿Con él conversaba usted permanentemente? Varios de los diputados, porque decían el golpe lo están impulsando León Febres Cordero, dolido por haber incautado bienes a su hermano. El yerno, Miguel Orellana, que quería que, por ejemplo, se le ponga como ministro de Petróleos al señor Cadena, ahora pues cuestionado por el caso Sinohidro. El caso Sinohidro y otros casos. Pero hay otros casos que en esa época en su gobierno a usted le acusaban. Y a ver, quiero citar casos que tienen que ver con específicamente el manejo de la justicia. Y la justicia en este país, en su gobierno y en todos los que hemos tenido en estos 43 años de democracia, siempre la justicia ha sido como el gran botín, ¿no? Así, entonces, cuando ocurre la destitución de la Corte y se impone la Pichicorte y se beneficia con pronunciamientos de esa Corte a Bucaram, a Dajig y a otros personajes, es que empieza la clase política también a expresarle el disgusto, digamos, las contradicciones mismas en el ejercicio del poder, y le empiezan a señalar a usted.
Sí. ¿Esos son errores que usted admite que cometió errores en ese manejo, el de la justicia, por ejemplo? Cometí errores, pero no en ese tema. Y esto ¿Usted es lo que influyó, por ejemplo, en beneficiar a Bucaram? Y esto también no tuve nada que ver yo en el retorno de Bucaram. Ecuatorianos, y esto yo lo detallo, como digo, en mi libro, porque esta es la historia que el pueblo no conoce. La historia ecuatoriana está escrita con mentiras y en el mejor de los casos con verdades a medias, dependiendo de los grupos de la oligarquía que dominan la época en la que se escribe esa historia, y por eso la nuestra, pues repito, lamentablemente es totalmente falsa, como en el caso del golpe contra Lucio Gutiérrez. Los generales, cuando son comprados por la oligarquía, especialmente los banqueros corruptos, les dicen, bueno, ¿y cómo le quitamos el respaldo al presidente de la República si el país está más que bien, está tranquilo, el país crece cerca del 9%, se generan más de 250,000 empleos por año, había inversión, había paz? Entonces, ¿cómo le votamos al presidente Gutiérrez? Y ahí establecen, idean esa estrategia de traerle a Abdalá Bucaram y culparle a Lucio Gutiérrez, de nombrar la llamada Pichicorte, que al principio el presidente de la nueva Corte Suprema de Justicia era el doctor Rodríguez. Parece que el doctor Rodríguez no se somete a las pretensiones de León Febres Cordero, de Rodrigo Borja, de los banqueros, de traerle a Abdalá Bucaram. Entonces le obligan, él pide la renuncia en algún momento, habrá que preguntarle cuáles fueron esas presiones, y asume el doctor Castro, que tenía el apodo de Pichi, y entonces le conocen a la... Guillermo Castro Dager. Guillermo Castro Dager, le conocen como Pichi Corte. ¿Para qué? Para culpar a Lucio Gutiérrez. Con eso, ¿qué consiguen? Que alguien de la población del norte de Quito, en carros Mercedes-Benz, en carros BMW, en ollas en las que nunca habían cocinado, ollas nuevitas, comenzaron a salir a la calle, 100 personas, 200, 500, tal vez 1000, tal vez 2000 personas, y sin que el país se haya paralizado ni un solo minuto, estos generales le dan, me quitan el respaldo y se cae el gobierno. Pero hay algo más que quiero decirle al país, que como eran muchas las voces que me decían que los generales estaban comprados, que estaba listo el golpe de Estado, que cambia la cúpula militar, le traje al general Wilson Torres, que estaba de embajador del Ecuador en Colombia, y para cambiarle al general Nelson Herrera, que era mi ministro de Defensa, y a toda la cúpula militar. Pero en ese interín, estando el general Wilson Torres, que permaneció aquí alrededor de 2 semanas, como un acto de no sé, más bien de responsabilidad, decía, bueno, ¿cómo voy a sacar a los generales? A la final eso le cuestan al Estado ecuatoriano, y hay que darles pues el beneficio a que se defiendan. Les convoco a los generales a mi despacho, les digo, y ese es el error garrafal, y les pregunto, generales, sé que están conspirando contra el gobierno. Jamás iban a decir, sí, presidente, estamos conspirando contra su gobierno. Es lo mismo que a un ladrón, si les pregunto, ¿van a robar? El ladrón va a decir, no voy a robar. Y yo ahí quiero preguntarle, porque usted conoce bien... Y estos generales obviamente juraron pues lealtad eterna, les creía a los generales, no les cambié a los generales a través del médico, un capitán, y estas son cosas casi inéditas, un capitán médico en la presidencia el día anterior, me da una serie de sedantes y me duerme para que finalmente los generales con los diputados se pongan de acuerdo en quitarme el respaldo a los generales, en los diputados decir que he abandonado el cargo. A los generales les molestaba tener un comandante en jefe que era coronel. Le pregunto esto porque usted conoce cómo funciona una institución jerarquizada como Fuerzas Armadas. Sí. Los generales no soportaban tener un comandante en jefe coronel. Así es, generales como Paco Moncayo, por ejemplo, que decía que yo soy general y alcalde de Quito. Es un honor ser alcalde de Quito, pero él pues no soportaba ver a un coronel presidente de la República. Y también los generales que eran muchos mayores que yo, a los que yo antes me cuadraba mi general, y después los generales tenían que cuadrarse, ya no ante el coronel, ante el presidente de la República. Pero yo también recuerdo que en esas épocas y se dejaron comprar. Yo recuerdo que también en esas épocas, porque sí, puede haber que se dé, puede ser que se haya dado esta conspiración entre los generales y las élites, banqueros, políticos, etcétera. Medios de comunicación, Teleamazonas. Pero recuerdo también... Por algún asunto del Banco del Pichincha, que también lo detallo en mi libro. Hubo una protesta de los jubilados del IES, que pasaron durante días esperando que resuelva usted el tema de las pensiones, y no se hizo. Y hubo muertes. Y hubo también, digamos, un descontento popular con usted como presidente. ¿Qué pasó ahí? Mire, cuando yo vine a entregarme, estando el gobierno golpista en el poder, eso creo que no lo ha hecho nadie en la historia del Ecuador y posiblemente del mundo, estando con el exilio político, estando en libertad, y a pesar de que me habían dictado orden de prisión
en el penal García Moreno, no en la cárcel 4, yo vine a dar la cara, como hacemos la gente honrada, como hacemos la gente de honor, y me acusaban, tenía 94 demandas. Primero, pues que tenía haciendas por todo el Ecuador, casas por todo Quito, que mi familia tenía condominios, que mi hermano Gilmar conmigo teníamos un pozo petrolero, que se murieron los jubilados, que bueno, que le traje a Bucarán, el tema de la Pichicorte, que yo había ordenado disparar desde el Ministerio de Bienestar Social. Este juicio al menos ni siquiera me llamaron a declarar. Pero ahí había un personaje oscuro con Antonio Vargas, Bolívar González. Así es. Que trajo matones. Que el mismo Bolívar González declaró que él se infiltró en el gobierno a través de Antonio Vargas para desde adentro preparar el golpe de Estado. Porque yo le había denunciado a él cuando estaba en la gerencia de la AGD de malos manejos. Y los peritos, ¿qué es lo que dijeron? Que han disparado con pistolas de fogueo porque salía humo por el gatillo. Cuando se dispara con proyectiles o balas reales, el humo sale por el cañón de la pistola. Y habían investigado, no había un rasguño en el piso, en las paredes, nadie se presentó como, por lo menos con un rasguño en alguno de los brazos, y entonces pues cerraron ese caso. Todo fue preparado, todo fue un complot en contra de Lucio Gutiérrez. ¿Qué pasó en la parte económica? En mi gobierno, para poner orden en el tema salarial, aprobamos, por iniciativa mía, la ley de homologación salarial, que permitió acortar la diferencia de sueldos entre los que más ganaban los sueldos dorados y la gente que menos ganaba. Por ejemplo, a los de Petroecuador que se retiraban con 400, 500 mil de jubilación, les bajamos a 150 mil, que todavía seguía siendo alto, pero no tanto. Y a la mayoría del pueblo, del sector público pobre, de los ministerios, que se retiraban con 4,000, les subimos a $30,000. Y dentro de eso, mi gobierno duplicó la pensión a los jubilados. Cuando recorro el país, los miembros de la policía, por ejemplo, me agradecen que gracias a la orden de homologación salarial, les homologaron los sueldos a los policías. Los militares, en cambio, como los generales traidores les mintieron, ellos piensan que la homologación salarial se aprobó en otro gobierno y dicen Lucio Gutiérrez no hizo nada por Fuerzas Armadas. Ahora, ingeniero. Y los jubilados también reconocen. En mi gobierno, más que se les duplicó el sueldo a los jubilados, pero siempre utilizan de manera politiquera este asunto de algunos jubilados que obviamente salieron en huelga de hambre, pero les demostramos que se les atendió y se les atendió bien. Ahora, ingeniero, hemos revisado el contexto de lo que ocurrió con usted desde su lógica. Interesantes pasajes históricos. ¿No? Exactamente, pero ahora y que tenemos son muchos inéditos, muchos que no se conocen, que no los he dicho ahora a través de los medios de comunicación. Tenemos otra realidad. Y aprovecho que Radio Pichincha tiene una gran sintonía para que la gente se comience a enterar de la verdad por el protagonista y no por Teleamazonas y no por los medios de comunicación de la oligarquía. Y le decía que hemos repasado estos hechos históricos desde su lógica, pero ahora tenemos otra realidad. Yo le decía, usted es expresidente, usted dice que el presidente Lasso no aprendió a gobernar para el pueblo, que usted no le dio algunos consejos, aparentemente no aprendió y ahora está viviendo la crisis que está viviendo, ¿verdad? ¿Qué cree usted que va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la lógica de esta nueva crisis? Usted dice que a usted le sacaron las oligarquías, al presidente Lasso, ¿quién le quiere sacar del poder, por ejemplo? Hay la parte del pueblo que tiene todo el derecho a protestar y estoy de acuerdo en que el pueblo proteste, en que los indígenas protesten, porque la corrupción es generalizada y en los círculos íntimos del propio presidente de la República, porque no hay apoyo al pueblo, no hay medicinas en los hospitales, la delincuencia es incontrolable. El presidente Lasso no puede controlar las cárceles, cuando el que nombra a los directores de las cárceles es el presidente de la República. ¿Cómo no pueden instalar inhibidores, por ejemplo, de llamadas de telefonía celular para que no dirijan desde las cárceles los crímenes, los asesinatos en el país? ¿Cómo puede ser posible, presidente Lasso, que si cuando uno viaja en avión y pasa por los filtros de seguridad y se olvida una moneda de 1 centavo en el pantalón, timbra el filtro de seguridad y uno tiene que sacarse esa moneda, colocar en el mostrador para pasar por el filtro? ¿Cómo puede ser posible que ingresen a las cárceles fusiles? Caso que hay 1000 puertas en una cárcel, hay una o máximo 2 puertas. Entonces, es responsabilidad del gobierno, no quiere el controlar. Él está solamente dedicado a vender el Banco del Pacífico, dedicado a vender CNT, dedicado a vender el patrimonio nacional, y por eso pues no estamos de acuerdo con esta actitud del presidente Lasso, y sí estamos de acuerdo
con las marchas populares, pero no estamos de acuerdo con el vandalismo. Y con no el juicio político, con un eventual juicio político, el expresidente Gutiérrez está de acuerdo. Mire que la situación está, yo digo, preocupante en el sentido de que hasta ayer incluso hubo una reunión del Consejo Ampliado de Generales y Almirantes de Fuerzas Armadas, entiendo, en la que analizaron esta situación. O sea, ¿usted está de acuerdo con el juicio político? Yo, a ver, primero sobre el tema de los militares. Yo pienso que especialmente los militares aprendieron la lección. Porque después del golpe en contra de Lucio Gutiérrez... Que fue el último de paso. No solamente así, ojalá sea el último, no solamente que el país retrocedió, crecíamos al 9% con Lucio Gutiérrez, el crecimiento de la economía más alto de América. Recibíamos más inversión extranjera en el Ecuador que Colombia, que en Perú, que en Chile, que en Argentina, es decir, había más confianza en el gobierno ecuatoriano que en los gobiernos de la región. Hoy estamos en el último, la economía a duras penas crece a 2 punto algo, nadie quiere invertir en el Ecuador. Ahora los militares no van a tomar una decisión parecida a la que tomaron en su todos periodo. Los ecuatorianos hemos madurado. Los militares se dieron cuenta que una de las instituciones más afectadas son las Fuerzas Armadas. Conmigo se las trataba con consideración, con respeto, hasta con cariño por yo haber sido militar. Se estaba recuperando el material bélico. Hoy las Fuerzas Armadas están en soletas, después del golpe de Estado dado por la cúpula de los mismos militares, por los generales traidores, porque los golpes en el Ecuador y en el mundo lo dan los generales. Y yo conversaba con el presidente Lasso hace año 8 meses, la única y última vez que conversé, él estando a un mes de haberse hecho cargo de la presidencia de la República, el 15 de junio del año 2021, él estaba preocupado porque los socialcristianos le iban a tumbar. Le decía, mira, podrán movilizar a los 3 millones de quiteños, podrán incendiar las 400.000 casas de Quito, que si el jefe del comando conjunto no te quita el respaldo no te vas a caer. Y por el contrario, no podrá haber una persona en las calles, que si el jefe del comando conjunto te quita el respaldo, en ese momento te caes. Y repito, y esto es lo bueno porque la historia se aprende con dolor. El pueblo es el que más sufre. El Ecuador estaba saliendo de la crisis. Si no había el golpe contra Lucio Gutiérrez, el Ecuador hubiera estado en una situación económicamente hablando igual o mejor que Chile. Hubiéramos estado cerca de convertirnos en un país del primer mundo. Presidente, pero, no una situación pero desastrosa. Volviendo nuevamente a este escenario que le plantea Licenia, usted ha hecho un diagnóstico que es un diagnóstico con el cual coincidimos la mayoría de ecuatorianos. Usted ha dicho, no hay medicinas en los hospitales, a pesar de que ayer estuvo aquí el ministro de Salud pintándonos una realidad que creo que solo debe existir en su cabeza nada más. No hay medicinas en los hospitales, no hay seguridad, no hay garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un presidente que incluso hasta físicamente se lo ve muy disminuido. ¿Cuál debería ser la salida institucional? Usted ha dicho además, yo considero usted es un demócrata, sí, lo es. Usted lideró también una protesta por allá en los años 2000, ¿no? Con el movimiento indígena. Usted respeta el derecho a la protesta, pero hay salidas institucionales, una de esas del juicio político. A la par del juicio político, el propio presidente Lasso podría mandar a la casa a los 137 asambleístas decretando la muerte cruzada. El tema es que aquí, mientras están en la disputa del poder, hay 18 millones de ecuatorianos que necesitan que se resuelvan los problemas más urgentes. Así es. Salud, educación, seguridad, empleo, deudas, etcétera, etcétera. ¿Cuál debería ser la salida institucional que necesita el Ecuador en este momento? A ver, mire, primero que el presidente Lasso tiene que escuchar y tiene que cumplir los acuerdos que él asume. Que deje el presidente Lasso de mentir, que deje inclusive de ser ingrato con toda la gente que le apoyó durante 12 años para que el presidente llegue a la presidencia de la República y luego los hizo a un lado y está gobernando con otra gente. Y que cumpla también sus promesas de campaña. Segundo, pedir a los ecuatorianos reflexión. Un golpe de Estado no nos va a sacar del problema, va a profundizar más del problema. Y los golpes de Estado afectan a todos los ecuatorianos, pero más a los más pobres del país y de preferencia a los jóvenes. Porque ¿quién va a querer invertir en un país con inestabilidad política? Nadie quiere un golpe de Estado, Nadie. Presidente, pero si sigue Lasso gobernando, con esa lógica que usted ha dicho, de que no escucha, de que miente, de que no aplica su plan de gobierno, ¿a dónde vamos a ir a parar? O sea, yo soy de los que creo que un día más el Ecuador no resiste con un manejo tan desatinado como el del gobierno actual. También creo que hay que respetar las instituciones y la democracia, por supuesto. Para eso está la Asamblea, para eso está la Corte Constitucional. Para eso el propio presidente tiene en la Constitución una herramienta como la muerte cruzada. Pero si el presidente no quiere redirigir la forma de conducir el país, ¿qué hacemos? Bueno, no hay que tenerle miedo al juicio político. El juicio político es una salida constitucional. Ahí el presidente va a tener la oportunidad de decir su verdad
Y si los asambleístas son conscientes, son patriotas, son responsables, reflexionan en lo que más le conviene al país, y si es que el presidente de la República desvanece todas las acusaciones, el presidente va a salir mucho más fortalecido. Y de paso, les digo especialmente a los jóvenes, en mi caso, no me dieron la posibilidad de juicio político, en mi caso no me dieron la posibilidad de defenderme, en mi caso no hubo los 67 diputados, 48 diputados no se reunieron en la Asamblea Nacional, estuvieron en CIESPAL. Bueno, las violaciones más grandes del mundo, o sea, es un golpe de Estado, pero a todas luces, pero fue respaldado por los generales traidores. Si los generales no se embarcaban en el golpe, el Ecuador estaría, ya les digo, a un paso de convertirse en un país del primer mundo y no en la actual situación. Ahora, hay formas de salir. Nosotros mismos le hemos dicho al presidente, mire, y hoy en la tarde y el sábado nos vamos a seguir reuniendo. Tenemos un grupo que tiene las siglas DPL, Desarrollo, Patria, Libertad. Ahí tenemos la configuración de una plataforma tecnológica sostenible y sustentable, que con eso se puede cumplir todos los 10 pedidos de la CONAIE. Por ejemplo, con eso se puede focalizar todos los combustibles, no solamente para la gente más pobre del país, no solamente para los indígenas, sino desde la clase media hacia abajo, 12, 13 millones de ecuatorianos, porque siempre la clase media es el sándwich, la clase media paga todos los errores que hemos cometido los gobernantes, ya basta de que se explote a la clase media. Focalizando los subsidios, de manera tecnológica se pueden controlar todos los oleoductos, poliductos ecuatorianos para evitar las fugas de combustible, para evitar los robos de combustible, para evitar el contrabando de combustible, y se van a ahorrar varios miles de millones de dólares. Con eso se puede invertir para fortalecer la producción de petróleo, que yo la dejé en 550,000 barriles diarios de petróleo y que hoy está en 400,000. Con eso se puede detener el avance de la minería destructiva. Presidente, le comprometemos para tenerle acá en una próxima oportunidad, espero que sea muy cercana, para alargarnos en la conversación y hablar sobre la plataforma de PL. Le agradecemos infinitamente por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, muy gentil. Gracias a usted por habernos acompañado en este diálogo, expresidente Gutiérrez, y ojalá el presidente Lasso escuche sus sugerencias. Ojalá, ha sido una entrevista muy productiva. Gracias Muchísimas gracias. Presidente. Les dejamos bien acompañados y vienen a continuación las Guarmis del barrio. Les ofrecemos disculpas por los minutos que nos hemos pasado. Un abrazo, chao.